Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este evento de preguntas y respuestas sobre el indicador, el índice de desempeño fiscal, la medición del desempeño municipal y plan indicativo. Bueno, este es nuestro último evento de la serie de eventos que hemos tenido a partir de la socialización que se hizo con la medición del desempeño municipal y el índice de desempeño fiscal, que fue nuestra primera jornada. Luego tuvimos dos escenarios muy importantes. El primero con gobernaciones, donde explicamos todo el proceso de plan indicativo y tuvimos la oportunidad de mirar las mejoras que se le hicieron al kit de planeación territorial para facilitar, digamos, el proceso, ¿no?, de articulación entre lo que quedó en la formulación de los planes y lo que viene en la programación, en el plan indicativo. E hicimos una inmersión a través de un ejemplo práctico con lo que es el nuevo formato, digamos, de registro de información en el módulo de seguimiento del plan indicativo que se encuentra en el KPT. Vamos que hemos venido trayendo estas jornadas, haciendo ese tránsito, ¿no?, hacia la programación y hacia utilizar toda esta información para mejorar el seguimiento a los planes de desarrollo territorial. Hoy tenemos nuestra última jornada de esta primera serie, digamos, de esta primera temporada de capacitaciones, en donde hemos podido recopilar, ¿no?, todas las preguntas que ustedes hicieron desde la primera jornada que tuvimos pues los diferentes actores que se han involucrado acá, las gobernaciones, los municipios. La verdad es que tuvimos un banco de preguntas de más de 400 preguntas. Estos medios electrónicos pues nos ayudan para recoger muy rápidamente todas esas dudas. Las hemos procesado, ese ha sido, digamos, el trabajo desde la última vez que nos encontramos, y ahora entonces vamos a ir abordando por bloques temáticos pues esta perspectiva de encontrarnos nuevamente con ustedes. Sin perjuicio de que, por supuesto, pues puedan ustedes hacer preguntas. Ustedes ya saben las reglas de juego de estas capacitaciones. Entonces, ahí está el chat, nuevamente. Tenemos al equipo, sobre todo del Grupo de Estudios Territoriales y de la Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, para que puedan ellos ir también respondiendo en vivo las que se puedan responder ahí, y otras que no podamos responder en este momento, que no alcancemos también por el corto tiempo que tenemos, pues van a alimentar este banco de preguntas y respuestas frecuentes que estamos armando a partir de estas capacitaciones. Bien, entonces con esta primera, digamos, encuadre, pues yo quiero darle la bienvenida a Laura Salas. Laura, muy buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan a esta sesión de trabajo, a todo el equipo de la Triple DR que pues hoy se conectan y que están muy dispuestos a atender todas las dudas de las entidades territoriales. Bien, Laura, muchísimas gracias por atendernos. Laura, si quieres presentarte a qué grupo perteneces, bueno, ¿cuál es tu perspectiva de tu tema acá? Claro que sí. Bueno, yo hago parte de la Subdirección de Descentralización y de Fortalecimiento Fiscal y estoy a cargo de todos los temas relacionados con el índice de desempeño fiscal y los informes de viabilidad fiscal. Entonces, pues estaré atendiendo todas las dudas que tengan con respecto a eso. Bien, muy bien. Empecemos entonces contigo. Son de lo que pudimos ver de las sesiones, y pues ya como este tema tiene tanto recorrido, y recuerdo yo que el año pasado también hicimos muchos énfasis en los cambios, en todo lo que pasó, pero fíjate que hay un elemento aquí importante, y es el siguiente. Nos hacían esta pregunta: ¿cómo se ajustó la metodología, Lau, de cálculo del IDF como resultado de las afectaciones de las finanzas públicas como consecuencia del COVID-19? Claro que sí. Bueno, en las capacitaciones del año pasado ya nos habían dicho que obviamente todo el tema COVID iba a afectar mucho las finanzas territoriales. Efectivamente, nosotros preveíamos esto. Hubo una caída en ingresos, digamos, bastante grande para los municipios, sobre todo en ingresos propios. Los ingresos tributarios y no tributarios de todos los municipios cayeron, según los reportes del FUT, en un 7% aproximadamente. Esto es una afectación bastante grave, sobre todo si se tiene en cuenta que venía en una tendencia creciente y estábamos esperando pues bastante crecimiento el año anterior.
Entonces, pues viendo toda esta situación, nosotros el año pasado lanzamos la nueva metodología, lanzamos un nuevo indicador con base en las especificaciones que les habíamos hecho en las capacitaciones de hace un año exactamente. Y se promovieron los resultados, pero obviamente esto afectó mucho a las entidades territoriales y decidimos revisar y hacer unos ajustes en la metodología teniendo en cuenta lo que ocurrió el año anterior. Los principales ajustes tuvieron que ver con algunas cosas que se dictaminaron pues, en el decreto 678 del año 2020, que entre otras cosas pues, respondió a todo lo que ocurrió con la emergencia económica generada por la pandemia. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar el indicador de sostenibilidad de la deuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el decreto 678 permitió que para el año 2020 y 2021 el límite se ajustara. Entonces ya el límite de este indicador de sostenibilidad de la deuda de ley 358 del 97 ya no iba a estar hasta el 80%, como lo prevé la ley, sino que el decreto permitió que las entidades territoriales pudieran llegar hasta el 100%. Entonces, en ese sentido, considerábamos que ya no era muy indicativo seguirlo teniendo en nuestro índice de desempeño fiscal y castigarlos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hubo un decreto que les dio una excepcionalidad de forma transitoria por estas dos vigencias. Entonces, eliminamos este indicador de sostenibilidad de la deuda y lo que hicimos fue incluir en el análisis, o lo que pretendemos hacer para la vigencia 2020 es incluir en el análisis de endeudamiento un indicador contable que tiene en cuenta el pasivo total de la deuda con relación al activo total de la deuda de las entidades territoriales. Entonces, ese es el primer ajuste. Hicimos unos ajustes también en los criterios de calificación de otros de los indicadores, por ejemplo, el indicador de formación bruta de capital fijo. Si ustedes lo recuerdan, lo que nosotros queríamos hacer era comparar cuáles eran los municipios que generaban más gasto en formación bruta de capital fijo. Y ese municipio de la totalidad de entidades que tuviera el gasto más alto en formación bruta de capital fijo obtenía el puntaje mayor, que es de 100 puntos, y para los demás lo que hacíamos era efectuar una regla de 3. ¿Qué pasó? Muchas entidades nos dijeron, no, mire, usted no está haciendo una comparación justa, sobre todo tengan en cuenta, por ejemplo, que las ciudades tienen unas necesidades en inversión en formación bruta de capital fijo diferente a la que puede tener otro municipio del país. Entonces nos pidieron que hiciéramos una comparación entre grupos de capacidades iniciales, lo que nosotros consideramos pues muy apropiado. Entonces proseguimos a hacer este ajuste. Hicimos unos ajustes también en los indicadores de capacidad de ejecución y programación, tanto de los ingresos como de la inversión. Flexibilizamos un poco los criterios, ¿cierto?, para suavizar la calificación que les dábamos a las entidades en estos indicadores. Y finalmente, hicimos un ajuste también en el criterio de calificación del indicador de ahorro corriente. Entonces, si ustedes lo recuerdan, en nuestra metodología tradicional del índice de desempeño fiscal, que contemplaba 6 indicadores presupuestales, teníamos un indicador de capacidad de ahorro. Este indicador lo vamos a seguir manejando en nuestra nueva metodología. Este indicador, ¿cómo se mide? Es la proporción entre el ahorro corriente, ¿cierto?, con relación a los ingresos corrientes de las entidades territoriales. Pero si ustedes se fijan, como lo teníamos antes, un municipio o un departamento que tuviera un ahorro corriente del 48%, pues si ustedes lo analizan, es un resultado bastante bueno, porque obviamente hay unos gastos recurrentes que las entidades no pueden pues evadir, que siempre van a tener para poder funcionar. Pero este departamento o este municipio que tuviera estos resultados en el indicador nunca iba a poder llegar a 100 en términos de calificación. Entonces lo que hicimos fue generar también unos criterios de calificación. Entonces ahora una cosa va a ser el resultado de este indicador de ahorro corriente y otra la calificación. Hicimos y diseñamos unos rangos para este indicador de tal manera que todos los municipios de una u otra forma pudieran llegar al 100%. ¿Cómo se hicieron estos rangos? Entonces, cuando un municipio tiene un ahorro corriente entre el 0 y el 15%, le vamos a dar 20 puntos. Entre el 15 y el 25% le vamos a dar 30 puntos. Entre el 25 y el 35% le vamos a dar 40 puntos. Entre 35 y 45, 50. Entre 45 y 55, 70 puntos. Entre 55 y 65 puntos y 65
de ahorro corriente con relación a su ingreso corriente va a tener 80 puntos, y cuando tengan un ahorro corriente que supere el 65% de su ingreso corriente van a obtener 100 puntos. Entonces creo que esto también permite que la metodología pues sea muchísimo más justa y que en todos los indicadores las entidades tengan la posibilidad de llegar a una calificación del 100%. Ahora bien, el último ajuste que hicimos lo hicimos en nuestro indicador de resultado fiscal. Lo que nos dimos cuenta es que esta resta que estábamos haciendo de los ingresos versus los compromisos quizás no respondía a todas las mediciones que tenemos estandarizadas para medir el déficit o el superávit. Entonces, quisimos acercarnos más a la medición de balance primario que se tiene en el formato de marco fiscal de mediano plazo, ¿cierto? Y lo que hicimos fue tomar un indicador de balance primario con relación pues a los ingresos totales de las entidades territoriales. ¿Cómo vamos a medir esto? Básicamente lo que tenemos es vamos a sumarle al déficit o al superávit que resulta de la operación efectiva de caja, le vamos a sumar los recursos del balance, ¿cierto? Y le vamos a quitar, por decirlo así, va a descontar los ingresos, los intereses, perdón, los pagos de intereses. Y el denominador va a ser el ingreso total más los desembolsos, que esta es una aproximación para medir la sostenibilidad de la deuda de las entidades territoriales, así como que también nos permite ver temas de capacidad de ejecución. Entonces, esas fueron como las principales o los principales ajustes que hicimos en la metodología para este año. Perfecto, perfecto, muy bien. Casi que ya abordaste todas, porque ya abordaste las que tienen que ver con formación de capital y las que tienen que ver también con qué se tiene en cuenta en los indicadores de capacidad de programación y ejecución. ¿Quieres remarcar algo más sobre estas preguntas? Sí, sí, claro que sí. Es que a veces nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué están teniendo en cuenta cuando analizan la formación bruta de capital fijo? Entonces, pues sí me gustaría aclarar que nosotros hacemos una clasificación a partir del catálogo de cuentas del FUT, ¿cierto? Y en formación bruta capital fijo estamos incluyendo principalmente pues aquellos gastos asociados a construcción, ampliación, adecuación de infraestructura, mantenimiento y compra de equipos, ¿listo? También incluimos el gasto asociado a preinversión en infraestructura puntualmente. Entonces, si ustedes quisieran hacer su propia clasificación a partir del FUT, podrían tener en cuenta todos los rubros asociados a esto que les acabo de mencionar: construcción, ampliación y adecuación de infraestructura, mantenimiento y compra de equipos principalmente es lo que se está considerando. Muy Y con bien. respecto qué pena. Y con respecto a lo que decías de capacidad de programación y ejecución tanto de ingresos como del gasto, pues se generaron algunas dudas en la capacitación pasada, porque decían, ¿cómo así? ¿Me van a castigar traslados presupuestales? ¿Cómo se mide esto? Entonces, para ingresos, y sobre todo si estamos hablando de ingresos propios, lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros lo que queremos contrastar es cómo está la ejecución frente a la presupuestación inicial del municipio o del departamento, ¿cierto? Entonces, por eso comparamos el recaudo versus el presupuesto inicial. Pero para el lado de los gastos, sobre todo los gastos de inversión, lo que revisamos es que haya convergencia entre el pago y el compromiso. En ese sentido, lo que se está castigando básicamente es la constitución de reservas presupuestales. Entonces, eso era lo que les queríamos aclarar. Muy bien, Lau. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con estas ya lo pudimos abordar. No sé si quiera remarcar algo más, alguna recomendación final sobre el uso del IDF. Bueno, remarcar ya como el cierre de este primer bloque temático. Claro, claro que sí. Bueno, yo primero quiero pedir si acá nos acompaña alguna Secretaría de Planeación Departamental. Ustedes saben que el viernes pasado se hizo el cierre del envío de informes de viabilidad de los municipios de sus jurisdicciones. Yo les agradezco que aquellos que todavía no nos lo hayan enviado, abrimos un plazo extemporáneo hasta mañana, entonces una súper recomendación para aquellas secretarías de planeación que aún no nos han remitido sus informes de viabilidad fiscal. Es súper importante para poder terminar el cálculo del índice de desempeño fiscal. Eso es lo principal. Y
Por otro lado, también nos han hecho preguntas de si vamos a publicar o no nuestra homologación de operación efectiva de caja versus el FUT. El año pasado también nos han preguntado esto y la respuesta, o pues lo revisamos con los subdirectores en ese momento, y la respuesta que se dio es que queremos esperar a que ya, o sea, se finalice, digamos, la implementación del catálogo, del nuevo catálogo presupuestal para entidades territoriales. Entonces, por ahora, mientras esto no ocurra, no vamos a hacer ninguna publicación, porque cuando empiece pues a correr el nuevo catálogo y cuando ya las entidades empiecen a reportar con este nuevo catálogo, entonces tendremos que hacer una nueva homologación. Entonces, eso es lo que les quería mencionar, es como una información pues final con respecto a eso. Me están diciendo por acá también, Edgar, si quieres, que si les podemos compartir la tabla de indicadores que les estamos enunciando. Entonces, entiendo que se refieren a los indicadores que cambiaron. Entonces, para recomendarles o para indicarles que la presentación de la capacitación ya se encuentra publicada en el CISFOD, pueden ingresar cisfood.dnp.gov.co, ingresan como invitados, no les pide contraseña ni nada, hay un cajoncito que dice ingresar como invitado, y ya la pueden descargar en la sección de informes disponibles. Sin embargo, también, si ustedes me corrigen, creo que ya todo esto está colgado en el portal territorial, entonces podrían acceder a estas presentaciones y a los indicadores, así como una explicación corta de cómo se calculan. Clau, mira, nos llegaron dos preguntas, a ver, para irle dando dinámica. Dice acá José Delgado de Planeación Cundinamarca. Dice lo siguiente: señores DNP, con respecto a la nueva fórmula de cálculo de ponderadores, tengo la siguiente inquietud. ¿Cuál sería la...? No, esta es de plan indicativo, Este es de perdón. plan indicativo. Esta es de Sí. plan indicativo. Esta sí es, perdóname. Es probable que los recursos de SGP se afecten por las consecuencias de COVID-19, recesión económica, protestas nacionales, y la asignación del siguiente año podría ser menor para las entidades territoriales. Bueno, yo primero quiero aclarar que nosotros no estamos encargados de la distribución del SGP. Los que se encargan de hacer la distribución pues son la Dirección de Inversiones y de Finanzas Públicas, que si es posible, y yo les doy mi opinión, pues ustedes saben que el SGP en realidad pues resulta de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, si los ingresos corrientes de la nación se bajan, pues posiblemente se pueda afectar, pero pues ustedes saben que ahí los que determinan cuánto porcentaje se va a SGP pues también es el Ministerio de Hacienda, y con base en esos recursos pues la DIF del DNP hace la distribución. Entonces, pues lo que pueda suceder y pueda afectar los ingresos corrientes de la nación posiblemente afecte el sistema general de participaciones, pero al respecto no me atrevo a dar un concepto final porque pues no soy la persona encargada y nosotros tampoco somos la entidad encargada de determinar esto. Entonces, creo que esta pregunta sí se debería elevar pues directamente al Ministerio de Hacienda, y en términos de distribución pues sí habría que hablar directamente con la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Las afectaciones más recientes que se dieron fueron por temas de censo, por temas de población. Ok. Y nos dicen acá que si por favor nos recuerdan qué informe es el que se deben remitir las secretarías de planeación y hasta cuándo tenemos plazo. Listo. Entonces, bueno, acá quiero aclarar una cosa. Esto es para las secretarías de planeación departamentales. Lo que nos deben remitir, de acuerdo con la circular que emitimos, ¿cierto? Es el informe de viabilidad fiscal. ¿Listo? Del que trata el artículo 19 de la ley 617. ¿Listo? Entonces, esto es solamente para las secretarías de planeación departamentales, que cada año tienen que hacer el cálculo del informe de viabilidad fiscal de los municipios de su jurisdicción para presentarlo a la Asamblea. Entonces, el plazo, como les había mencionado, era hasta el viernes pasado, hasta el 4 de junio. Sin embargo, debido a que nos quedan pendientes algunos departamentos por enviar este informe, abrimos un plazo extemporáneo hasta mañana. ¿Listo? Entonces el plazo máximo es hasta mañana para que nos remitan el informe de viabilidad fiscal. Lo pueden remitir directamente a mi correo y nosotros hacemos todo el trámite para que quede registrado en nuestro sistema de información Orfeo. ¿Listo? Entonces, si quieren, en un momento copio mi correo para aquellos que quieran remitir el informe de viabilidad para los departamentos que hagan falta por remitirnos el informe de viabilidad fiscal.
Listo, Lau, pues muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Entonces, aquí seguiremos entonces por si de pronto hay alguna otra pregunta adicional sobre IDF. La gran mayoría las estamos revisando acá. De las que están en el chat, pues tienen que ver ya con el proceso de homologación y plan indicativo. Pero muchísimas gracias a ustedes y a su Listo. equipo. No, Listo. muchas gracias a ustedes. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque está, digamos, compuesto por las preguntas y algunas aclaraciones específicas sobre el tema de medición del desempeño municipal y pues el tema que más nos ha suscitado preguntas a todos, que es el de plan indicativo, programación, KPT, homologación y bueno, todo esto que se viene ya como uno de los procesos más técnicos, más importantes que tenemos en este segundo semestre con las entidades territoriales. Entonces, quiero para esto darle la bienvenida a Jimena Buccelli. Hola, Jimé, buenos días. Hola Oscar, perdón, hola Edgar, buenos días. ¿Cómo vas? Discúlpame, bien, gracias. Para MDM los va a acompañar Oscar. Nos va a acompañar Oscar. Listo, muy bien. Entonces, bienvenido, Oscar. Hola, Edgar, hola, buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Oscar, Listo. pues bueno, empecemos entonces con MDM y con, basados en la experiencia que tú has tenido en este tema, ¿qué quisieras remarcar y qué quisieras enfatizar sobre las preguntas que nos quedaron de esa primera sesión? Adelante. Este tema también ya está muy posicionado y pues las dudas ya son mucho más puntuales, ¿no? Entonces, adelante con tu intervención. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Y sí, como mencionaba Edgar, pues respecto a MM, tenemos ya como unas aclaraciones muy puntuales. En la capacitación se abordaron la mayoría de las preguntas que se generaron. Entonces, simplemente es para recordarles que este año tenemos una actualización en la clasificación por capacidades iniciales de las entidades territoriales, de los municipios específicamente. Con esta actualización, pues la idea es como ajustar esa clasificación que tenemos en los 6 grupos de capacidades iniciales y también pues con eso como que lograr una comparación mucho más acorde a la realidad actual que tienen los municipios. Esa clasificación la nueva clasificación la vamos a publicar a finales de este mes, a finales de junio. Ustedes van a tener a disposición un informe donde se presenta no solo la nueva clasificación, digamos, el nuevo grupo que ubica el municipio, que tiene el municipio, sino también como un análisis de las variables que les permitan a ustedes entender por qué se da esa nueva clasificación y si el municipio subió de categorías o si el municipio bajó de categorías, pues podamos entender por qué se dieron esas modificaciones. Esa nueva clasificación va a estar vigente para la medición del 2020, que es la que vamos a publicar a finales de septiembre más o menos, y va a estar vigente hasta el 2023. O sea, cuando hagamos la publicación de la medición del desempeño municipal para la vigencia del 2023, ahí también vamos a utilizar esta clasificación que estamos calculando este año. Digamos, eso es como el punto más importante, como lo nuevo que se tiene en la clasificación, en la medición del desempeño municipal para este año. Y bueno, y otro tema que hablábamos en la sesión anterior era como la incidencia que tiene el tema de seguimiento al plan y todo este tema del KPT y demás en la medición del desempeño municipal. Pues aquí un poco la aclaración es que no está ligado, es decir, el desempeño que tengan las entidades, entonces estos temas no va a tener una incidencia directa en el puntaje de la medición del desempeño municipal. Son temas que se manejan diferentes, no están ligados. Y bueno, era como una aclaración que vale la pena hacer porque nos lo preguntaron bastante en la sesión anterior. Entonces esa es como la aclaración. Y ya, bueno, simplemente ya como para cerrar, pues recordarles que la medición, los resultados de la medición van a estar disponibles más o menos a finales de septiembre. Esos son los resultados de la medición.
Recordar que los resultados de la clasificación, de la nueva clasificación, van a estar disponibles a finales de este mes, a finales de junio. Y bueno, pues sí es importante recordarles también que ya está disponible las preguntas de gestión web. Eso es un insumo muy importante que nosotros usamos en la medición. Entonces, pues recordarles que ya pueden diligenciar esa información. Y yo creo que ya, eso sería todo, Edgar. Bien, Oscar, una aclaración. El plazo para gestión web, ¿hasta cuándo es? ¿Tiene un plazo? Sí. Yo reviso aquí las fechas. Creo que tenemos, como me corrigen si digo una fecha que no es, pero tenemos más o menos hasta el 23 de julio Ok, para gestionar, No, para diligenciarla. perdón, ¿No? Sí, no. el 21 de agosto. 21 de agosto. Sí, En el julio corte hacemos definitivo, un sí. primer corte, el Sí, sí, primer sí, sí, corte es sí. en julio, perdón, y el definitivo es el 21 de agosto. Sí, correcto, sí. Ese es el primer corte que yo les mencionaba. El corte definitivo sí va hasta el 21 de agosto. Listo, perfecto. Pues Oscar, muchísimas gracias. Muy amable. Listo. Aquí al igual quedamos atentos en el chat. Cualquier pregunta adicional que surja de la medición, pues vamos a estar ahí atentos para responder. Perfecto, listo, muy amable, hombre. Muy bien. Entonces, ahora sí te doy la bienvenida, Jimé. ¿Cómo estás? Hola Edgar, gracias, buenos días. Muy bien. Espérame, aquí activamos entonces la cámara. Tranquila. Bueno, en el entretanto les vamos recordando a nuestros asistentes, está el listado de asistencia, por favor es muy importante para hacerles llegar los links de estas grabaciones, para seguir en contacto con ustedes. Ya tenemos, Jimé, 478 personas, 480 ya, un montón de asistentes, una muy buena acogida de este espacio. Entonces, pues nada, la dinámica aquí cambia, yo te suelto entonces el control total de las preguntas pues adelante y muchas gracias a ti y a tu equipo por abrirnos este espacio para aclarar dudas que tienen las entidades territoriales. Vale, Edgar, muchísimas gracias a ti por acompañarnos siempre en estas jornadas, pues a todo el equipo que está acompañándonos y a todas las personas que se están conectando y haciendo sus preguntas. Mientras hablaban Oscar y Laura estaba mirando las preguntas, son muchas de las que más o menos ya tenemos consolidadas en un documento y que vamos a ver ahorita. Espero que alcancemos a revisar la mayoría. Pues para quienes no me conocen, mi nombre es Jimena Buccelli, yo hago parte del grupo de estudios territoriales de la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional del DNP, desde donde hacemos el seguimiento a planes de desarrollo y pues desde donde hemos estado como mirando el ajuste que se le está haciendo a la herramienta del KPT y al nuevo módulo de seguimiento a planes de desarrollo. Listo, entonces como para no demorarnos más y no alargar mucho, entonces tenemos aquí, lo que hice fue, o lo que hicimos fue organizar las preguntas en diferentes categorías para irnos organizando y respondiendo como por diferentes temas, ¿listo? Entonces vamos a arrancar por el tema de homologación, que fue el que tuvo como el mayor número de consultas. Entonces, tenemos que la primera pregunta era, ¿el plan de desarrollo municipal se debe cargar con la versión original aprobada por el Consejo Municipal y posterior a eso se debe realizar homologación? ¿O una vez esté cargado la información se puede modificar directamente? Pues ahí tienen como varias opciones, pues si ya lo tienen homologado, lo suben homologado, no hay ningún problema, igual. Recuerden que tienen la opción de cargar el PDF del plan de desarrollo inicialmente aprobado, que es el soporte inicial del plan, ¿cierto? Pero pueden cargar, si ya lo tienen homologado y no han subido nada al KPT, pues pueden hacer el cargue directamente ya con la información homologada, no hay ningún problema. Ahora que si ya tienen en el KPT inicia el plan de desarrollo
aprobado cargado, no el PDF, sino diligenciado en cada uno de los módulos la información, pues entonces pueden, si desean, terminar de cargarlo y luego sí empezar a hacer la homologación. Aquí me preguntan si homologar es igual a ajustar el plan estratégico con el catálogo de la MGA. Sí, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de homologación. De pronto uno lo habla mucho, dice homologar, 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 y de pronto no queda muy claro el concepto de qué es homologar o en qué consiste. Efectivamente, homologar es eso, que cojamos entonces nuestro plan de desarrollo inicial aprobado y entonces hacer que coincida, ¿cierto?, con el catálogo de productos de la MGA y los programas, ¿cierto?, para que pueda tener una estructura de planeación y presupuestación orientada a resultados. Entonces ya tenemos un catálogo de productos de la MGA, tenemos el manual de clasificación programático donde hay una lista de programas y sectores específicos. Entonces, organizar el plan de desarrollo bajo esa estructura pues hace que es el proceso de homologación como tal, con ese fin de poder tener una presupuestación y una planeación orientada a resultados. La otra pregunta es, ¿qué sucede con las metas que no se pueden homologar? ¿Cómo se les hace seguimiento? Bueno, la idea es que se pueda homologar todo el plan. Si definitivamente uno encuentra que hay una meta de producto que tengo dentro de mi plan de desarrollo y que no la encuentro en el catálogo. Definitivamente el catálogo, yo busqué, miré el sector, no sé, como que lo miré de arriba abajo, hice todos los filtros y demás, y definitivamente no encuentro una meta de producto del catálogo con la que homologar. En ese caso, el catálogo, como yo les había mencionado en las jornadas previas, el catálogo es dinámico. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la solicitud formal de inclusión, de creación e inclusión de ese producto dentro del catálogo de productos de la MGA. Entonces, como para no distraernos del tema, les voy a compartir acá, denme un segundo, mi pantalla, tengo como una pequeña presentación donde tengo el resumen de esa información. Entonces, listo. Entonces creo que ahí ya están viendo mi pantalla. En esta presentación puse todo, pero aquí, si ustedes se van a Ayudas MGA, que es cuando uno busca en Google Ayudas MGA, que es básicamente este enlace que está aquí, uno puede encontrar primero el catálogo de productos, el manual de clasificación programático, si uno desea consultar. Hay un protocolo de solicitud de productos, entonces es un PDF que uno puede descargar y revisar la información de cómo se hace esa solicitud, y hay un formato de solicitud de productos, ¿listo? Entonces, de hecho, todos estos links se los puedo, es que creo que no puedo compartir la presentación como tal en este momento en el chat de esta jornada, pero las personas que están respondiendo preguntas en este momento pueden compartirles estos enlaces. Básicamente, entonces, y resumiendo la pregunta es, si no encuentran el producto, ¿cierto? Dentro de la MGA hay que hacer el protocolo de solicitud de información, de creación de ese producto y el indicador dentro de la MGA, y eso se hace con un protocolo específico, es escribiendo a swiftterritorio@dnp.gov.co. Bueno, entonces eso nos ayuda a que se pueda homologar todo el plan, a que no queden unas metas sí homologadas y otras no homologadas. Bueno, ¿qué sucede con las metas? Bueno, ya está ya. Es necesario homologar utilizando el formato del plan indicativo, es decir, podríamos utilizar otros formatos que cumplan con las características del plan. Se debe cargar este Excel o publicar en la página de la alcaldía. Bueno, no es obligatorio utilizar el formato del plan indicativo que nosotros emitimos el año pasado. Nosotros simplemente quisimos entregar una guía y como mostrar un poco lo que iba a ser como el seguimiento a partir de este año.
Si ustedes tienen su propio formato de plan indicativo, no hay problema, pueden utilizarlo, manejar su propio formato. El de nosotros era simplemente una guía. Y si ustedes publican su formato en la página de la entidad territorial, pues está bien. No, pues creo que no hay ningún problema poder hacer ese ejercicio de publicar la información del plan indicativo en la página de cada entidad territorial. Cuando se realizó el proceso de homologación y varias de las metas productos del plan de desarrollo municipal no coinciden con los indicadores propuestos en el catálogo de la MGA, ¿qué se debe hacer? Bueno, es la misma pregunta que respondí hace un momento y básicamente es eso. Si uno no la encuentra, debería, después de revisar bien, porque efectivamente hay casos en los que uno dice que buscó bien y no, pero resulta que es que la meta sí estaba, solo que pronto estaba en otro sector o asociada a otro producto, pero si definitivamente no está, pues la solución es solicitar la inclusión de ese producto dentro del catálogo de productos de la MGA. De ahí que el catálogo sea pues tan dinámico, porque está constantemente actualizándose según las solicitudes de las entidades. Ahí yo no conozco exactamente los tiempos de cuánto se va a demorar en responder quien administra la MGA para crear esos productos, pero creo que el proceso es que ellos deben hacer una revisión de esa inclusión, de esa meta. Primero revisar que efectivamente la meta no está dentro del catálogo, que no se asemeje a alguna de las que ya está ahí, y hay que consultarlo directamente con el sector. No es como una decisión que se tome directamente y solamente desde el DNP, sino que se consulta con el sector también. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Qué pasa si un plan de desarrollo no fue elaborado con la metodología del KPT? Pues básicamente nosotros propusimos una metodología dentro del KPT pensando en ayudarles a elaborar un plan de desarrollo pensando en la planeación y presupuestación orientada a resultados, en esa cadena de valor y demás. Entonces, pues, ¿qué pasa? En realidad no hay como ningún tipo de sanción o algo por no haberlo hecho así, solo que perdieron la oportunidad de poder organizar desde el principio el plan bajo esa estructura, porque al final todas las entidades territoriales deberían elaborar su plan de desarrollo o homologarlo, ¿cierto? Para que lleguen a tener esa estructura de planeación y presupuestación orientadas a resultados, ya que tenemos pues la obligación, por así decirlo, de llegar a ese punto. Estamos en un proceso de transición, pero finalmente todas las entidades territoriales van a llegar a homologar o a establecer sus planes de desarrollo, ¿cierto? Con el catálogo de productos de la MGA y el manual de clasificación programático del gasto público. Entonces, como que no pasa nada, solo que se les hace más largo el proceso y de pronto un poco más dispendioso hacerlo, haberlo hecho sin el KPT, porque básicamente esa era la idea del KPT, facilitarles un poco el poder hacer el plan de desarrollo de esa manera. Entonces, por eso, pues todos los ajustes que hemos hecho dentro de la herramienta para poder apoyarles en el proceso de homologación, actualizando la información del catálogo dentro del KPT a través de procesos de interoperabilidad y demás. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Se tiene establecida la fecha límite para realizar la homologación de los productos? Pues como les decía hace un momento, es un proceso de transición. Esperaríamos que, pues no sé, terminando el segundo trimestre de este año, las entidades se hayan homologado, no hay una fecha exacta, por así decirlo, pero tengo entendido que el próximo año, el reporte que hagan en FUT, del último trimestre de este año, o sea, lo que es octubre, noviembre, diciembre del 2020, que reporten en FUT el próximo año, deberá contener, ya debería estar basado en esa estructura del CCPET, ¿cierto? Del manual de clasificación y del catálogo de productos. Entonces, pensaría yo que si no hay una fecha específica, al menos esto sí hace que las entidades este año ya terminen este año con un plan de desarrollo homologado.
Si en el proceso de homologación se encuentra que un producto es de competencia nacional y no del territorio, se debe eliminar del plan de desarrollo, efectivamente. En el plan deberían incluir solamente las metas que en el catálogo están incluidas como de ámbito territorio o nación territorio, o sea que aplique a los dos, pero no las que sean solamente de nación. En ese caso de haberla seleccionado es un error, porque cuando lleguen a formular el producto dentro de la MGA no van a encontrar ese producto porque no va a estar disponible o habilitado para la entidad. Entonces va a haber ahí una divergencia. Lo que hay que hacer en ese caso, si es efectivamente generar el ajuste dentro del plan, modificar de manera que se seleccione una meta que sea de ámbito territorial. Dice, los entes territoriales que cargaron el plan de desarrollo en PDF y la parte estratégica y plan de inversiones en Excel, y sin homologar, ¿se considera que está guardada la versión oficial? No. La versión oficial se considera que está guardada cuando han diligenciado cada uno de los módulos del plan del KPT. Entonces, que empezaron por poner el nombre del plan de desarrollo, establecieron cuáles iban a ser sus líneas estratégicas, asociaron sectores a líneas estratégicas, luego priorizaron indicadores de bienestar, pusieron metas a los indicadores de bienestar. Todo ese proceso que está dentro de la herramienta de ir como el módulo por módulo y subiendo la información meta por meta, ahí cuando terminan y culminan ya subiendo toda la información y el costeo, se considera que ya se tiene una versión oficial del plan dentro del KPT. Haber subido el PDF es un soporte, efectivamente, porque pues el PDF es como es el acuerdo donde están las firmas y demás, ¿cierto? Para poder comparar que la información que está que subieron a cada uno de los módulos coincide con lo que se aprobó por el Consejo o Asamblea, pero subir el PDF dentro del KPT no se considera la versión oficial, porque de ahí vamos a sacar la información para el plan indicativo. ¿Listo? Entonces, si uno desea hacer seguimiento a través del KPT, que se haga seguimiento del plan de desarrollo a través del KPT, es necesario empezar por cargar la información del plan de desarrollo en los módulos que ya se conocen del plan del KPT, que es todo lo que es la planeación y la elaboración de los planes de desarrollo. Dice, en las metas que aún no tienen proyecto, se tienen estudios y diseños y la constitución se tiene estudios y diseño y la construcción del Centro Integral para Personas con Discapacidad. Pero en los programas 4102, 4103 y 4104 no tiene el producto de estudios de preinversión. ¿Se puede solicitar la inclusión de este producto en el catálogo? Sí, efectivamente, se puede hacer el proceso, como les había mencionado previamente, de solicitar la inclusión de esos productos. Ahora, con relación al proceso de homologación, si este debe ir o no a los consejos o asambleas, esa era como la pregunta más frecuente previamente y como la pregunta del millón, pero efectivamente la homologación en estos casos, la consulta que hicimos jurídica no obliga que las entidades territoriales, en el caso de homologación, estoy hablando solamente de homologación, tengan que ir a consejos o asambleas para que se apruebe ese proceso de homologación, ¿vale? Pero que quede claro que es solo para este caso específico de homologación. ¿Qué tenemos? Dice, cuando dejamos abierta la posibilidad de ajustar el estratégico, me imagino que es la parte estratégica, cuando haga modificaciones, los soportes de cambio que hay que cargar sería el acuerdo del Consejo Municipal o puede ser un acta del Consejo o de Gobierno. Bueno, pues depende de cómo haya sido la modificación. Si la modificación efectivamente se hizo a través de Consejo y Asamblea, pues se sube, ¿cierto? El acuerdo, el documento de acuerdo firmado. Si es un ajuste que se hizo internamente, pues por ejemplo, artículo 30, ¿no? Ley de regalías, que el capítulo que se incluye dentro del KPT, del plan de desarrollo, es
es un capítulo que se agrega a través de decreto, ¿cierto? Entonces, si uno puede subir el decreto donde dice, listo, yo creé mi capítulo, lo incluí dentro del plan y este es el decreto. Entonces, ahí sí depende de qué ajuste se haya hecho y cómo se haya aprobado o se le haya hecho, pues, el seguimiento a ese ajuste. Esas eran las preguntas como más frecuentes con relación a homologación. Hay algunas preguntas que son un poco más puntuales, de decir esta meta específica que está en este sector y demás, son un poco más técnicas y creemos que la mejor manera de solucionarlas, esas es escribiendo. Les voy a presentar aquí en mi pantalla el correo a los que pueden escribir para eso. Entonces, denme un segundo, les vuelvo a compartir mi pantalla. Listo, entonces aquí tenemos. En los casos específicos de esas preguntas tan concretas que hay sobre algunas metas específicas, pueden escribir a swiftterritorio@dnp.gov.co. Ya las preguntas que sean sobre la herramienta, sobre el plan de desarrollo y demás, pueden escribirnos a kpt@dnp.gov.co. ¿Listo? Estos son los correos, el contacto a donde nos pueden escribir y nosotros, pues al interior del DNP nos encargamos ya de distribuir como esas preguntas dentro de cada una de las personas, porque como sabrán llegan muchas y pues no es una sola persona respondiendo, sino que hay que distribuirnos esa asistencia que prestamos a través de correo electrónico. Bueno, tenemos entonces ahora preguntas. Después de homologación seguiríamos con lo que es la parte estratégica, las dudas que se generaron sobre parte estratégica. Entonces aquí tenemos varias, tengo alrededor de 28, casi 30 preguntas. Dice, si el plan de desarrollo no cuenta con metas de resultado, ¿las puedo crear en el KPT? Pueden crearlas en el KPT, efectivamente. Les permite, hay un espacio donde pueden crear sus metas de resultado, hay unas metas, una batería de metas de resultado inicial que ustedes pueden revisarla inicialmente y mirar si esas metas que están ahí les sirve, si pueden escoger alguna de esas metas de bienestar que están ahí y si no, efectivamente las pueden crear dentro del KPT. Ahora, si no estaban en el plan de desarrollo y se incluyen, pues eso modifica un poco la estructura y deberían revisarlo bien, ¿no? Porque entonces, si yo no tenía metas de bienestar, tengo que incluirlas, ya esas metas tengo que asociarlas a un programa presupuestal, a los sectores específicos, ¿cierto? Las metas de producto que se asocian a ellas, entonces sí es como una modificación tal vez un poco grande que se haga en el plan, pero en el KPT efectivamente se puede incluir las metas, si no las encuentran dentro de la propuesta de indicadores de bienestar que nosotros hacemos o de resultado, que son lo mismo, pues ustedes pueden crear dentro del KPT. La siguiente pregunta es, las metas que son gestión, entonces no se incluyen en el plan indicativo. Es que la idea, si ustedes miran como la propuesta del KPT con relación a la elaboración del plan de desarrollo, es que las metas de gestión no queden dentro del plan. ¿Listo? Porque lo que debería quedar dentro del plan de desarrollo son metas que se financian con recursos de inversión. Y por lo general las metas de gestión tienen unos recursos o se financian con funcionamiento, por ejemplo. O tienen, de hecho, muchas otras fuentes que pueden ser cooperación y demás. Entonces, esas metas de gestión, próximamente nosotros en el KPT ustedes podrán cargarlas, pero van a tener que seguir manteniendo la lógica de la cadena de valor. Eso quiere decir que las metas de gestión que se puedan incluir, no para el seguimiento, no que hagan parte del plan indicativo, simplemente que se puedan visualizar dentro del KPT para que ustedes las puedan mostrar, pues deben ser metas que también hacen parte del catálogo de productos de la MGA. Como ustedes saben, ese catálogo tiene también metas de gestión, entonces debería venir acoplada a esas metas de gestión. Eso va a estar habilitado en la herramienta más adelante,
pero básicamente esa es la lógica. Las metas de gestión no deberían estar en el plan de desarrollo. Si quedaron, pues deberían hacérsele tal vez seguimiento a través del plan, el plan de acción. Entonces, en el KPT se van a visualizar no como parte del plan indicativo, no como parte del plan de desarrollo, sino como metas que ustedes quieren visualizar y que van a tener que salir también del catálogo de productos de la MGA. Otra pregunta, ¿qué ocurre cuando una meta no es lograda en una vigencia? ¿Se puede hacer alguna modificación? Bueno, si la meta no se cumplió, ustedes saben que hay unos periodos específicos para reportar el avance, no vamos a tener unos periodos específicos para reportar avance de seguimiento. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, esta meta, el presupuesto se me redujo, no voy a poder cumplir las metas que tengo todas las programadas para este año, pues uno efectivamente va a hacer una reprogramación en el plan indicativo, ¿cierto?, de las metas. Si ya la meta no se cumplió y ya no estoy a tiempo de hacer como esa reprogramación, pues la meta simplemente queda como no cumplida, seguramente le va a generar que en el seguimiento, en el porcentaje de seguimiento baje un poco, pero pues no, pues como que no hay ningún problema, o sea, baja un poco la calificación, pero pues si no se cumplió, se puede reprogramar, si se hace a tiempo, se puede hacer la reprogramación. No hay ningún problema, sabemos que la planeación es dinámica, muchas veces no se cumple no por falta de gestión o de compromiso por parte de la alcaldía, simplemente no se cumplió porque no alcanzó a llegar el recurso o por X o Y porque llegó la pandemia, bueno, tantas cosas, entonces sabemos que es dinámico, se puede hacer reprogramaciones, pero si de pronto se les pasa el tiempo y no reprogramaron, pues la meta va a quedar como no cumplida, pero se puede programar en una vigencia más adelante. Bueno, dice si la información que se diligencia en el KPT es igual al formato en Excel del plan indicativo. Entonces se debe realizar dos procesos, es decir, tanto en KPT como en el formato en el C. El Excel, como les decía, era una propuesta para que ustedes fueran conociendo cómo se hace o elaborando su plan indicativo y haciendo su propio seguimiento, pero efectivamente el Excel no se carga en el KPT, o sea, el Excel es una herramienta que queda aparte, era una guía con la que ustedes han podido trabajar, entonces puede que sea un trabajo haber hecho en el Excel y luego cargarlo al KPT, como hacer el diligenciamiento como uno a uno, pero creo que ha sido una ventaja para muchos utilizar el Excel y ya contar con una información organizada y homologada, de manera que cuando ingresen a la herramienta, pues ya no van a tener que pensarse tanto cómo avanzar dentro de la herramienta, sino pues que ya tienen la información, es simplemente un proceso como de cargue y de digitar, por así decirlo. Dice, en el caso de los planes de desarrollo que no fueron cargados, ¿se debe cargar primero el plan de desarrollo y luego el plan indicativo o se puede cargar directamente el plan indicativo? Como les decía, el plan indicativo se alimenta del plan de desarrollo. Entonces, la parte estratégica del plan de desarrollo es súper importante para nosotros porque pues es como la parte inicial del plan indicativo. Entonces no podemos hacer seguimiento si no se ha cargado la parte estratégica en el KPT. Es necesario primero cargar la información del plan de desarrollo de lo que es parte estratégica, ¿cierto? Sus líneas estratégicas, el nombre del plan, sus metas de bienestar, programas, productos, todo lo que hace parte del KPT inicial, ¿cierto? Lo que ustedes conocen como lo que ha sido la planeación del plan de desarrollo. Todo eso hay que cargarlo para luego poder avanzar con lo que es el plan indicativo, para que la herramienta los deje avanzar a programar el plan indicativo. Entonces, la respuesta corta es no, no podemos hacer seguimiento si no se ha cargado la primera parte del KPT. En el plan indicativo de KPT hago una programación para cuatrienio. Esta puede ser ajustada cada año, sí, efectivamente, como les decía, sí puede hacerse teniendo en cuenta pues que sea
dentro de los tiempos se puede hacer reprogramaciones y pues no hay ningún problema. El sistema permite hacer reprogramaciones y pues hará el sistema, va guardando como esa información, como quién hizo un ajuste, cuándo lo hizo y todo lo demás, para que ustedes puedan ir haciendo control de esa información. Otra pregunta, yo diligencié mi plan indicativo en el formato de Excel, toca entonces meta programar, o no hay opción de cargar ese archivo y completar en línea. No hay una forma de cargar ese archivo, el sistema no funciona así, hay que hacerlo uno a uno dentro del sistema, ¿vale? Puedo cambiar la unidad de medida de un producto, por ejemplo, servicio de asistencia funeraria a población víctima. Es un producto que tiene como unidad de medida hogares subsidiados. Al ser un servicio por demanda debería estar en porcentaje y no en número. Bueno, ahí el tema de las unidades de medida es que si yo homologué y cogí un indicador del catálogo, ese indicador ya tiene una unidad de medida definida. Entonces, en ese caso, uno no podría modificar la unidad de medida en el caso de haber hecho homologación. O sea, es como que si ya me casé con el catálogo, desde decir el programa, el producto y demás, pues ya llego al indicador y me mantengo. O sea, hasta el final con el catálogo hasta llegar al indicador de producto. Dice, atento, saludos. Si los campos de programación de la meta se deben diligenciar en todos los años, ¿qué pasa con las metas que solo están para ejecución solo en 2 años? ¿Se coloca 0 o qué se coloca en los años de no haber ejecución? Pues no se tiene que programar todos los años. Sabemos que hay ejecución, o sea, hay, digamos, metas que se inician su ejecución el último año o que solamente el primer año y ya se cumplió. No tienen que hacerlo todos los años, pero el sistema sí les solicita que haya algo, ¿sí me explico? Entonces no se pone 0, el sistema les da la opción de decir que esa meta ese año es no programada. Entonces simplemente se selecciona la opción de no programada. Entonces no se deja en blanco, no se pone 0, se escoge la opción no programada y no hay ningún problema. Uno puede perfectamente decir, esta meta la cumplo en este año, el primer año, y los otros 3 las pongo como no programadas, no hay problema. ¿Un indicador puede tener varios proyectos asociados? Sí, efectivamente, uno puede asociar varios proyectos, varios códigos BPIN a un indicador. Por favor, dice, ¿los valores en el plan indicativo deben ser en miles o en millones? Pues la idea es que nosotros hace algunos años ya nos acogimos también al reporte que hacen en FUT. Entonces, el reporte que se hace en KPT, tanto en planeación como en seguimiento, es en pesos. Toda la información va en pesos. ¿Listo? No es ni en miles ni en millones, es en pesos. ¿Qué pasa si el plan indicativo tiene meta con orientación a reducción? Pues las metas de reducción normalmente no son metas de producto, porque las metas de producto son bienes y servicios que se entregan a la comunidad. Entonces uno no espera reducir, ya sea, se puede mantener o se puede aumentar los bienes y servicios que se entregan, pero uno por lo general no espera reducir. ¿Qué se reducen? Las metas de bienestar, por ejemplo. Entonces, reducir la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo. Entonces, habría que revisar bien cómo fue el planteamiento dentro del plan de desarrollo, porque posiblemente esa meta que es de reducción, esa meta de producto que es de reducción no es una meta de producto, sino que podría ser una meta de bienestar. ¿Qué tenemos? Dice, en el ejemplo del plan indicativo Centros de Protección Social construidos, si programo en el 2022 la entrega del producto, pero se realiza un gasto de inversión en los estudios y diseños en el 2021, ¿cómo realizaría la programación? Listo, pues para hacer la programación de las metas tienen número o porcentaje, ¿cierto? Entonces ustedes miran si lo van a hacer la programación en número en porcentaje, pero la idea de la programación es que uno diga cuándo ya va a tener el bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, centros de protección social construidos. Entonces, y dice que va a estar construido en el 2022. Pero es posible que haya
una ejecución previa. O sea, yo no he entregado el bien, pero efectivamente he hecho estudios previos, he realizado diseños y demás, y eso me ha generado un gasto. O sea, ya he ejecutado recursos, ¿cierto? Pero no he entregado el bien. Eso lo entendemos, sabemos qué pasa. Entonces uno puede programar en este caso la meta para el 2022, que la voy a entregar, y en la ejecución financiera, para que ustedes les quede, puedan mostrar que efectivamente están ejecutando, pueden hacer una ejecución, reportar el avance financiero de esa meta en otros años. ¿Sí me explico? Entonces, si yo voy a entregar el bien en 2022, yo puedo decir, pero en 2020 y 2021 efectivamente ejecuté tanto y por esta y esta fuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Puede existir una meta que uno cumpla, ejecute una meta y efectivamente si yo ejecuté esta meta tengo que poner un valor financiero con el que ejecuté esa meta, ¿cierto? Entonces no puede existir que yo cumpla con una meta y no haya un valor financiero, pero es posible que haya una ejecución financiera sin que se haya movido todavía la meta. ¿Listo? Entonces el sistema va a ser flexible en ese sentido y es que ustedes pueden hacer una ejecución financiera, reportar ejecución financiera en el KPT, aunque la meta todavía no esté cumplida, aunque la meta esté programada para un año diferente. Bueno. Dice, si en el PDT no quedaron las líneas bases, en el plan indicativo se pueden colocar. Pues básicamente, si uno ve en el KPT tiene líneas bases o solicita líneas bases solamente para lo que es la parte estratégica. Metas de producto no se solicitan líneas bases y en el plan indicativo tampoco, en el formato sí teníamos solicitud de línea base, que es como un valor, es un dato indicativo, pero en el KPT, en la herramienta, creo que no estamos solicitando línea base para la programación. Pero ahí me entra un poco la duda, no sé si alguien del equipo recuerda si en el sistema tenemos esa solicitud de líneas bases. Sin embargo, si la línea base si no se tiene, pues se puede colocar en el formato de plan indicativo. ¿Listo? ¿Qué pasa si en la ejecución de 2020 se dio cumplimiento a una meta no programada para esa vigencia? Uno la puede reportar efectivamente, lo que pasa es que como no estaba programada, posiblemente no quede dentro del conteo, por así decirlo, del seguimiento. No sume tal vez para ese año en el seguimiento, pero pues se cumplió, se puede mostrar efectivamente. La idea es que esto sea en tiempo real. Si yo la cumplí, la reporto y pongo los valores que ejecuté efectivamente para cumplir esa meta. ¿Qué son recursos obligados? Bueno, los recursos obligados son los valores con los que ustedes efectivamente deberían reportar en el KPT para el seguimiento, o sea, con lo que nosotros tomamos los valores para el seguimiento. Pero básicamente, ¿qué es? Es el valor que efectivamente se ejecutó para cumplir con la meta. Entonces uno sabe que hay un proyecto, que uno entonces apropió tanto, luego comprometió tanto, ¿cierto? Pero ¿cuánto de lo que yo comprometí efectivamente se pagó? ¿Cuánto quedó efectivamente en facturas? Entonces ese es el valor obligado, el valor que efectivamente se ejecutó para el cumplir o entregar ese bien o servicio que hace parte de una meta de producto. Las fuentes de financiación solo son las que están definidas. Perdón, te interrumpo un segundo. Para complementar el concepto de obligado, los valores obligados corresponden a los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfacción por parte de la entidad territorial y, digamos, ese valor está dado por las obligaciones de la cadena presupuestal. Es decir, que ustedes deben reportar ahí lo que les aparece obligado en su ejecución presupuestal. Era esa aclaración, Jimmy, o ese complemento más bien. Listo. Muchas gracias, Cami. Entonces, seguimos. Tenemos acá
¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿las fuentes de financiación son solo las que están definidas en el formato de plan indicativo o se pueden agregar otras según la estructura presupuestal de la entidad territorial? Pues para el seguimiento y en el KPT solamente contamos con las fuentes que están en el plan indicativo, que en realidad son 16. Esas son las fuentes. Pues si ustedes dentro de su formato de plan indicativo quieren agregarlas, pues se puede hacer, pero dentro de la herramienta solamente tenemos 16 fuentes sobre las que se hace el seguimiento. Dice, cuando en la parte financiera los recursos pertenecen a un sector y las metas que son financiadas con otro sector, ¿qué se debe registrar? ¿El valor o qué se debe hacer? Pues en realidad lo que se debe reportar es efectivamente es cómo se ejecutó. O sea, si yo tengo una meta que yo había programado con una fuente y resulta que la ejecuté con otra fuente, pues efectivamente lo que debería hacer es reportar cómo se ejecutó. No cómo se programó, sino cómo efectivamente se ejecutó. Recuerden que esta información del seguimiento se compara con el FUT para hacer el ejercicio de monitoreo del SGP. Entonces la idea es que siempre se reporte lo que realmente se ejecutó y por la fuente que se ejecutó o el sector que se ejecutó. Dice, si una meta no es programada en una vigencia, no se debe programar los recursos. Efectivamente, pues esa es la lógica. Si una meta no está programada, pues se supone que en esa vigencia, esa meta que no se programó, no hay recursos. Pero volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Que es posible que haya algún recurso financiero que se ejecute, eso ya es en el seguimiento, aunque la meta no se haya entregado todavía. Los entes territoriales que cargaron en diciembre del 2020 los indicadores, metas y recursos en el KPT, del plan de desarrollo aprobado con información sin homologar del plan de desarrollo. ¿Se puede modificar y homologar o es versión oficial? Bueno, la información que subieron en el año pasado, digamos, del plan de desarrollo, y está sin homologar, puede ser la versión oficial. Si desean homologarla, pues pueden hacer la homologación. Recuerden que hasta este momento ninguna entidad le ha dado clic, por así decir, en guardar versión oficial. ¿Listo? Porque eso es algo nuevo en el sistema. Y el sistema pues se habilitará hoy en el transcurso de la tarde. Entonces, nadie en este momento ha dado clic en el botón guardar versión oficial. Entonces, para dar clic en ese guardar versión oficial, lo que debería suceder es que la entidad ingresa, mira que efectivamente lo que subió que tiene toda la información, que está organizada, que llegó al 100% en el diligenciamiento de la información y si lo que desea es homologar, pues homologa y hace el proceso de homologación y luego le da clic en guardar versión oficial. ¿Listo? Entonces, lo que hay en este momento no podríamos decirse que no es la versión oficial, tienen que hacer el ejercicio de revisar, entrar a la herramienta revisar y saber si esa ya es y pues le dan clic en guardar y si no. ¿Listo? Entonces ahí el sistema lo que va a hacer es validar que tengan toda la información, que para las metas de producto hayan puesto el costeo, que se haya puesto todas las metas de bienestar y demás. ¿Listo? Entonces el sistema va a hacer una validación de saber que hayan llegado al 100% y les permite hacer el único clic, el único guardado en versión oficial. ¿Listo? Cuando se diligenció el plan de desarrollo en la plataforma, se requirió hacer una programación financiera año por año, fuente por fuente, además con el valor unitario de cada actividad. Esto no se ajusta, se pierde porque indudablemente obedecía a un plan indicativo. No existía otra forma de calcular la inversión de los recursos anuales como va a funcionar ahora. Efectivamente hicieron un costeo, al hacer el plan de desarrollo hicieron un costeo de cada una de las metas para
poder llegar a su plan plurianual de inversiones, ¿cierto? Entonces, ese costeo que se hizo es efectivamente un insumo para el plan indicativo. Lo que pasa es que la anualización que se hace en el KPT planeación, en el módulo de planeación, está hecho por programas, porque el plan plurianual de inversiones es programático. El plan indicativo, pues ya es a nivel de producto. Ustedes hicieron un costeo para cada uno de los productos y efectivamente el sistema lo que va a hacer es mostrarles, decirles, mire, usted hizo ya una programación física y además ya hizo un costeo, su costeo inicial era este, para que ustedes puedan de ahí fácilmente definir entonces cómo va a ser la programación financiera de la meta. Pero no es que coja la información y se la incluya acá, porque pues ustedes definen cómo va a ser esa programación año a año por las fuentes. En el KPT inicial habían 6 fuentes, ahora tenemos 16 porque se abre todo lo que es SGP, ¿listo? Entonces hay que ponerla en el sistema, sin embargo, pues el sistema les trae, les muestra lo que ya habían hecho antes, ¿no? Para que no tengan que ir y buscar en otra parte lo que ya habían hecho, sino que les trae y les muestra para la programación que habían hecho previamente, cuál era la programación física, cuánto dijo que se iba a gastar por esta meta y cuál era el costeo que ya tenía para esa meta. Dice, ¿la parte financiera hay que diligenciar o la diligencia el FUT? Bueno, no, deben diligenciarla. Nosotros no generamos ningún proceso de interoperabilidad con el FUT, entonces debe diligenciarse en el sistema por parte de ustedes. Para la programación de recursos se incluyen los recursos de funcionamiento. No tenemos entre las fuente de funcionamiento, por lo que ya les había mencionado en las metas de gestión. Y no sé si todavía contemos con la compañía de Laura o de alguien del grupo de fortalecimiento fiscal y nos puedan explicar el concepto de funcionamiento, porque el funcionamiento en realidad no es una fuente de financiación para inversión, ¿no? Entonces, no sé si Laura o alguien del equipo me quiera complementar, pero no tenemos dentro de plan indicativo la fuente de funcionamiento. Listo. ¿Dónde iba? A manera de ejemplo, dice el plan indicativo se tenía previsto pavimentar 1 kilómetro de vía con recursos asignados para el 2023. Sin embargo, se dispusieron recursos del presupuesto del año 2021. ¿Se pueden hacer estos ajustes físicos y financieros en el plan indicativo? Sí, se puede hacer reprogramación y ajustar en el plan indicativo siempre que estén dentro de los tiempos, ¿cierto? De esos ajustes. O sea, si yo ya estoy reportando el año anterior, por ejemplo, terminando de reportar, pues ahí como que hacer el ajuste ya cuando estoy reportando, no, hay que hacerlo cuando sé. Si yo previamente sé que voy a tener que hacer el ajuste, ingreso de una vez al sistema y ya lo hago el ajuste en el plan indicativo. Una meta que es constante, es decir, la redacción está rara, pero dice que una meta que es constante, que dice programa para beneficiar a igual número de personas en los años 2020-2023. ¿Qué orientación tendría esta meta? Bueno, entonces aquí vamos a hablar de las orientaciones de metas. Y esta fue una pregunta que se repitió varias veces y era como, si yo tengo una meta que se mantiene, que es mantenimiento básicamente, ¿qué pasa con esta meta cuando ya estamos hablando de si es acumulada o no acumulada? ¿Listo? Entonces acá les voy a compartir mi pantalla para que miremos nuevamente esa diapositiva con el ejemplo. Denme un segundo.
Listo, entonces aquí yo me imagino que ya están viendo mi pantalla, la presentación. Entonces aquí está el ejemplo que habíamos visto la semana pasada para los temas de si las metas son acumuladas o no. Entonces, primero habíamos tenido un error aquí en esta parte, habíamos puesto 0 y efectivamente es no programado. Entonces, sé que hay como un poco de confusión porque al parecer el tema de acumulado o no acumulado, pues para algunos es nuevo y ya algunos de pronto ya estaban acostumbrados a trabajar con una definición de si es aumento o mantenimiento. ¿Listo? Pero entonces, en el caso de una meta que digamos ustedes la conocen como mantenimiento, porque, no sé, van a tener 100 beneficiarios van a mantener los mismos beneficiarios durante los 4 años, digamos, de beneficiarios de alimentación escolar. Van a ser 100, 100, 100 y 100, los 4 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esta meta va a ser acumulada o no acumulada? Entonces, deberíamos entonces entrar a leer la regla aquí que dice la acumulada, el valor de la programación del último año deberá ser igual a la meta del cuatrenio. El valor de cada vigencia debe ser mayor o igual al anterior programado. Ese es en el caso de la acumulada. Y en el no acumulado dice la suma de la programación de los 4 años deberá ser igual a la meta del cuatrenio. El valor en ninguna vigencia puede ser 0, debe ser no programado. Entonces ahí, según esta regla, ¿ustedes qué creen? Si esa meta está 100, 100, 100 y 100, ¿es acumulada o no acumulada? En este caso, el ejemplo, la meta sería acumulada, ¿cierto? Porque yo voy a tener el mismo valor todos los años. Entonces, si yo tengo una meta de 100 y el último año es 100, ¿cierto? Entonces, ahí se cumple que el valor de la programación del último año es igual a la meta del cuatrenio, que era 100. Dice, el valor de cada vigencia debe ser mayor o igual. En este caso, pues va a ser igual porque se está manteniendo, ¿cierto?, al anterior programado. Entonces, para todas esas metas donde se ha pensado que se va a mantener o que ustedes ya lo tenían como mentalizado que es una meta de mantenimiento, pues va a ser en este caso una meta que es acumulada. ¿Listo? Entonces, en el caso de la no acumulación, dice la suma de la programación de los 4 años debe ser igual a la meta del cuatrenio. El valor en ninguna vigencia puede ser 0, debe ser no programado. Entonces, aquí en este caso la meta está no programada para los 2 primeros años y en los 2 siguientes años, pues la meta va a ser 1 y 1. ¿Listo? Esto era en el caso, en el ejemplo que habíamos visto la semana pasada, que era centros de protección social para el adulto mayor construido. Yo sé que hay más dudas con relación a esto, yo creo que hay más preguntas abajo sobre esto y seguramente vamos a volver a mirarlo, entonces no se preocupen. Vamos a mirar nuevamente las preguntas. Entonces tenemos, dice, y cuando es acumulada y el último año no sobrepasa el valor, cuando es acumulada y el último año sobrepasa el valor del cuatrenio. Bueno, pues la idea es que el último año no debería sobrepasar el valor del cuatrenio. Entonces, dice que estoy acumulando y el último año sobrepasa el valor del cuatrenio. No debería ser, porque pues la meta es llegar a lo que yo establecí en la meta, ¿no? Entonces, una cosa es que uno efectivamente en su ejecución hizo un sobrecumplimiento, o sea, le fue muy bien, cumplió más y en el reporte de pronto uno sí puede decir que cumplió más. Pero en la programación, pues debe ser coherente. Si yo digo que voy a hacer 20 casas, pues en mi programación es llegar hasta 20 casas. Porque si yo lo que voy a hacer es, tengo como meta 20 y programo hacer 40, pues entonces debería modificar la meta del cuatrenio, ¿cierto? Para mantener como esa coherencia y esa organización dentro de la estructura del plan con el plan indicativo. Es diferente a que si hay un sobrecumplimiento, que yo dije que iba a hacer, programé en mi meta tengo 20 casas, programé efectivamente 20 casas, pero resulta que hice 40 porque me fue bien. Entonces sí es diferente y yo seguramente voy a poder reportar que cumplí con más y que hubo un sobrecumplimiento. Pero
no debería existir esa diferencia desde la programación, que yo programe más de lo que está en la meta establecida. ¿Listo? Dice, cuando la meta es acumulada, pero al final la finalizo en el segundo o tercer año de gobierno, ¿qué valor asigno al último año no programado? O sea, si efectivamente yo llegué, o sea, la acumulación entonces se tiene en cuenta hasta el último año programado. ¿Sí me explico? Si yo hice todo en los 2 primeros años, pues hago el ejercicio de acumulación los 2 primeros años y los 2 últimos les pongo no programado. Incluso puede suceder que uno tenga una meta donde está acumulada y en el tercer año no hace nada. No la programa, pero en el último sí. O sea, al final pues pone el último valor, en el último año del cuatrenio dice con cuánto va a cumplir y sigue siendo acumulada. ¿Sí me explico? Entonces, en la acumulación también se puede poner que hay metas que vigencias en las que no se programa la meta. Aquí me pregunta, ¿en qué consiste la personalización? Entonces, la personalización consiste en que, por ejemplo, ustedes están haciendo el ejercicio de homologar, ¿cierto? Y ustedes quisieron tener un plan de desarrollo con el sello, ¿cierto? De la alcaldía, porque ustedes hicieron una campaña que venía ya pensada no sé, con un nombre específico que llamó la atención y que la gente está identificada con ese nombre y demás, y que uno al llegar a hacer la homologación, pues son metas estándar, ¿cierto? Entonces, como que no, construir casas, pero yo quería era ponerlo como construir casas para los habitantes de, no sé, de Pitalito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces uno lo que puede hacer, el sistema en esos casos de las metas que vienen del catálogo, no cambiarles el nombre, personalizarlo, porque al final uno siempre la escoge en el sistema siempre va a tener atada esa meta con un código, ¿cierto? Van a seguir teniendo el código que viene del catálogo y demás, va a tener como esa estructura por debajo, pero al hacer la personalización, pues ya ustedes van a decir, ah, bueno, yo homologué esta con esta, pero ya la puse bonita, por así decirla, con el nombre del municipio y ya la tengo como la había pensado y lo había concebido dentro de mi plan de desarrollo. En eso consiste la personalización. Uno puede personalizar productos, programas e indicadores. ¿Listo? Entonces, eso lo van a poder hacer en el sistema. Solo va a aplicar para aquellas metas, productos e indicadores que vienen del catálogo de productos de la MGA. ¿Listo? Uno puede hacer esa personalización. En eso consiste simplemente en que ustedes puedan ver su plan, cómo lo pensaron en la herramienta, en el sistema, a pesar de que hayan hecho la homologación. Y tenemos entonces, esas son como las preguntas más frecuentes que teníamos con relación a homologación y formulación del plan indicativo. Y luego tienen unas preguntas más relacionadas con la plataforma y con el tema de los usuarios. ¿Listo? Entonces, aquí dice, en tema de usuarios, dice, puede ingresar varias personas de un mismo ente territorial a realizar el cargue en la plataforma. En la herramienta van a poder ingresar varias personas porque el líder le puede crear usuarios a su equipo territorial. Pero lo que es, como ustedes saben, la elaboración del plan de desarrollo y la formulación, la programación inicial del plan indicativo, todo eso se debe hacer solamente desde el usuario del líder. El resto del equipo lo que va a poder hacer después es reportar avance o hacer reprogramación de las metas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, el alcalde me designó a mí como todas las metas de educación y yo ya veo cuando ingreso, cuando ya está el plan indicativo organizado, ya me dicen, a mí me asignaron estas y esta es la programación. Pero como yo ya sé cómo va a ser la ejecución, digo, es que por ejemplo, lo que me dicen, no, pero es que llegaron más recursos o no se cumplió y tengo que reprogramar, ¿lo puedo hacer? Sí. Entonces lo puede hacer gente del equipo territorial. Yo puedo entrar y hacer
la que es la reprogramación. Ahí, ¿listo? Entonces, para lo que es plan indicativo, programación inicial del plan indicativo, tener versión oficial del plan indicativo y versión oficial del plan de desarrollo, pues debe hacerlo en este caso el líder. Pero ya el resto, lo que es reporte y modificaciones, lo puede hacer el equipo. Dice, aquí en el municipio de Castilla la Nueva, el que tiene usuario de acceso a la plataforma es el secretario de planeación. Desde ahí se puede realizar el cargue de la información, no toca solicitar otro usuario. Desde ahí. Si ya tienen un plan, un usuario líder, desde ahí lo pueden hacer. No tienen que solicitar uno nuevo. Los responsables de metas, según la estructura de la entidad, deben ser los secretarios o directores. Bueno, eso sí se define, lo define cada entidad territorial. Lo pueden hacer dentro de cada entidad territorial, ustedes lo definen. Como no sé si recuerdan lo que nos hablaba Edgar la semana pasada, que deben, cierto, organizarse, tener una cultura dentro de la entidad para el seguimiento y demás. Entonces ya, o sea, esto es como la herramienta, pero atrás de todo esto hay como toda una estrategia, ¿cierto? Algo que se tiene la entidad para el seguimiento, tienen un equipo y se distribuyen y se organizan y demás, ¿cierto? Para el seguimiento y la gestión de su plan de desarrollo. Entonces, ahí lo que ustedes como se organicen mejor, entonces hacen la distribución y la elaboración de los miembros, ¿cierto? Del equipo dentro del plan, dentro de la herramienta para el seguimiento. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, los responsables de metas... perdón. Listo. Entonces, no, esta ya la leímos. ¿Por qué parte se crean los responsables para que aparezca en la lista desplegable? Listo. Entonces, esto aquí lo que voy a hacer es compartirles nuevamente mi pantalla para que podamos mirar allí. Denme un segundo, voy a compartirles. Listo, supongo que aquí ya están viendo, ya les está cargando la pantalla donde yo ya estoy dentro del KPT. Entonces, cuando yo ingreso, soy líder del equipo territorial, ¿cierto? Así ya lo están viendo. Entonces, aquí me voy a gestionar el equipo territorial. En gestionar equipo territorial, entonces, aquí le doy clic en agregar miembro al equipo territorial y diligencio la información que está aquí, luego le doy guardar y pues aquí abajo me va a aparecer el nuevo usuario. Aquí en este caso yo tengo una persona ya creada, entonces le doy por ejemplo aquí ver o editar, entonces puedo modificar los datos de esta persona y demás, le doy guardar o lo puedo inactivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le creo a esta persona el usuario, o se la inactivo, a esa persona le va a llegar un correo electrónico, como desde el correo del KPT diciéndole que se le ha activado un nuevo usuario dentro de la herramienta y se les entrega la contraseña. Y si se inactiva, también le llega un correo diciéndole que ya no está activo para hacer ajustes o lo que sea dentro del KPT. Bueno, entonces esta es la ruta, es aquí, si quieren vamos nuevamente. Yo ya ingresé con el usuario y contraseña, este es el menú inicial que me muestra el sistema y me voy aquí a gestionar equipo territorial. Aquí en gestión equipo territorial le doy clic en agregar miembro al equipo territorial y diligencio. ¿Listo? Entonces ahí es donde se hace. Miremos si hay alguna pregunta que me lleve al sistema y pues de una vez lo miramos, que ya estoy ahí. Bueno, dice, buenos días, en mi módulo de usuario de líder del KPT no sale menú como usted lo muestra. Claro, era porque la semana pasada todavía no estaba habilitado el sistema. Como les digo, el sistema se va a habilitar hoy en el transcurso de la tarde, entonces, claro, no, lo que veían antes no lo veían como yo lo veo en este momento, pero es porque
esta tarde que se habilite, y cuando ustedes ingresen, efectivamente van a encontrar ahí ese nuevo menú dentro del sistema. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si hay una entidad territorial que no pidió usuario para la formulación del plan, los documentos de solicitud, carta de confidencialidad, acta de cédula y demás, ya no se envían al DNP, solo se suben en el sistema. No se envían al DNP siempre que hay una solicitud de nuevo usuario, hay que subirla directamente en el sistema, no nos lo envían a nosotros, sino que se hace en el sistema. O sea, si no lo han pedido, todo lo deben hacer dentro del sistema, incluso si ya lo tienen. Entonces les voy a mostrar acá. Entonces, estamos aquí en el KPT, entonces voy a cerrar sesión, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una entidad que no tengo un usuario, una contraseña ni nada dentro del KPT, entonces me voy aquí a solicitar usuario libre. Y aquí me dice, ¿es usted alcalde o gobernador? Entonces digamos que es un alcalde, entonces me va a pedir aquí, escoja el departamento, digamos Huila, y en el Huila va a ser el municipio de Obo, ¿listo? Aquí dice que ya tiene un usuario líder creado, ¿listo? Por lo tanto, la información que existe será reemplazada con la información que registre en este momento. Si yo le doy sí, lo que va a pasar es que le voy a empezar a solicitar un nuevo usuario para el municipio de Lobo. ¿Listo? Si es un municipio, pues no tendría aquí el ejemplo de que un municipio no tiene un usuario creado, pero lo que va a suceder es que si yo le doy sí, pues entonces me va a sacar toda la información que va a solicitar y voy a tener que cargar aquí el soporte, ¿cierto? No sé, el acta de posesión del alcalde para poderle crear el ID. ¿Listo? Entonces, es así, es a través de la herramienta, esta es como la ruta pues para poder hacer la solicitud del nuevo usuario. Dice, si no se tiene conocimiento del usuario porque ha cambiado varias veces los secretarios de planeación, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Por qué tener una nueva contraseña pide el usuario? Listo, pues si no se sabe, mejor dicho, quién ha sido el último que tenía la contraseña y ya esa persona no está y demás, pues nuevamente, como les mostraba, me voy aquí a solicitar usuario, le voy a dar si es municipio o departamento y hago la solicitud. Entonces ahí el sistema, cuando yo estoy haciendo, le está diciendo pues que más o menos está reemplazando el que ya existía. ¿Listo? Entonces para que tengamos eso presente. ¿Qué otra pregunta hay? ¿A partir de qué momento podemos tener los usuarios de asesores territoriales dentro del sistema? Esto va a ser para el seguimiento. Los asesores territoriales, cuando la gobernación pueda ingresar a hacer comentarios y demás, lo vamos a habilitar más adelante y seguramente para el seguimiento ya van a tener ese espacio donde puedan hacer los comentarios. Dice, el secretario de Planeación cambió. Le pido el favor me indique cómo realizar la solicitud de cambio. No nos la envían a nosotros al correo, sino como les mencionaba, lo hacen a través de la herramienta en el módulo aquí de solicitar usuario libre. Siempre se hace ahí, siempre es a través de la herramienta. Si lo que sucede es que no recuerdan la contraseña, le dan clic aquí, le dice, ha olvidado la contraseña, ponen el usuario y le dan recuperar contraseña. Y entonces al correo del usuario le va a llegar la nueva contraseña. Bueno, todos si ven lo pueden hacer a través de la herramienta, no tienen que escribirnos a nosotros para que se les cree un nuevo usuario y contraseña. Dice, en mi caso soy contratista y responsable de la entidad para el cargue de plan indicativo. Ingresé este año a la entidad. ¿Debo solicitar nuevo usuario o se puede con el usuario existente? Se puede con el usuario existente. Ahora, lo que puede suceder ahí es que el líder, si ya tiene un usuario, con ese se carga la información del plan indicativo. Ya para el seguimiento y lo demás, pues le pueden generar a usted
a la persona que va a ser el responsable, le crean un usuario dentro, el líder le crea el usuario dentro de la herramienta y pues le da como los permisos para ser quien se encargue de las reprogramaciones y de reportar el avance. ¿Listo? Pero recuerden que siempre la programación de plan indicativo inicial y la planeación, lo que es plan de desarrollo, se hacen desde el usuario líder. Si ya hay, pues entonces a través de su usuario se puede hacer. Y para los otros, dice, ¿se conserva el mismo usuario y clave para ingresar al KPT? Sí, si no la han modificado y la tienen presente, sigue siendo el mismo usuario y contraseña. Listo, entonces nos vamos como con las preguntas que tenemos de la plataforma. Dice, creo que muchos municipios no cargaron el plan de desarrollo vía web meta por meta. Creo que lo hicieron en formato PDF. Me gustaría que les aclarara esta parte. Bueno, esto lo había mencionado antes, pero lo podemos repetir y es que haber subido el PDF pues no es la versión oficial del plan de desarrollo dentro del KPT. Hay que hacerlo módulo por módulo. Entonces es básicamente, si yo ingreso acá, lo que hay que hacer es diligenciar la información. En un segundo yo vuelvo a ingresar aquí. Listo, si yo ingreso, entonces, si yo ya cargué, ¿dónde está? Documentos del plan. Haber cargado aquí el PDF del plan o la información que tengo del plan no es la versión oficial. ¿Listo? Después de haber hecho lo que es diligenciar líneas estratégicas, parte estratégica, después de esto, cuando yo ya he diligenciado de priorizar indicadores de bienestar, establecer metas de bienestar, definir programas, productos, metas y costeo, ya me voy a guardar versión oficial. ¿Listo? Entonces aquí, esa ya es la versión oficial del plan. No haber subido el PDF, sino haber hecho como ese cargue dentro de la herramienta, módulo por módulo. Ahora dice, ¿es posible obtener informes consolidados de los avances de cumplimiento del plan de desarrollo con gráficos desde la herramienta de seguimiento al KPT? En este momento no, pero es lo que vamos a habilitar dentro de poco, en el mes de agosto, con el seguimiento, y es que ustedes puedan tener como ya esos tableros de control para poder hacer la gestión de su plan de desarrollo. ¿Listo? Eso lo vamos a tener y lo vamos a habilitar más adelante en la herramienta. Si ya se cargó la parte estratégica del plan de desarrollo municipal, ¿es posible modificar o completar la información subida inicialmente? Sí. Ustedes pueden aquí en la herramienta, como les mostraba, navegar aquí por todo esto y ajustar lo que ya hayan cargado. Si, por ejemplo, en las líneas estratégicas, yo lo que quiero es, no sé, aumentar un sector, crear otra línea, modificar, hacer esas modificaciones se pueden hacer. Y posteriormente, pues ya en la parte estratégica, después de hacer todos los ajustes, le pueden dar guardar versión oficial. Entonces todos pueden ingresar en este momento, pues en la tarde, cuando ya esté el sistema habilitado, ingresar y hacer como esas modificaciones. Dice cómo cargamos tanto el plan de desarrollo como el plan indicativo, como les mostraba. Módulo por módulo, subir pasando por la parte estratégica y luego lo que es el plan indicativo. Y esto básicamente pues está en los videos, se mostró en las capacitaciones de la semana pasada, cómo puede hacerse ese cargue de la información y lo que tenemos dentro de la herramienta. Entonces ahora yo les voy a compartir como los links donde están esos videos y demás. Bueno, dice, los municipios que tenemos el plan indicativo en los formatos del KPT, pero no lo subimos como tal en la plataforma. ¿Podemos hacer uso de la fase de seguimiento? Pues hay que subirlo en la plataforma primero para poder llegar al seguimiento. No, así tengan el formato aparte elaborado, hay que hacer el cargue en el KPT inicial de la parte estratégica para poder llegar al seguimiento.
El guardar, dice, el sistema guarda en la web automáticamente. Pues, a ver, subimos la información y siempre hay que darle guardar todo lo que se hace, ¿no? Pero pues todo lo que se hace en la web es automático, solo que el guardado pues no es automático. El guardado tiene que darlo, todas las personas tienen que darle guardar cuando estén haciendo el diligenciamiento dentro de la herramienta. ¿Qué quiere decir que son creados por otras entidades? Entonces, en este caso, digamos que yo me voy a definir programas, productos, metas y costeo, y que yo voy a escoger dentro de, no, acá, dentro de este indicador de bienestar, ¿cierto? Voy a seleccionar un programa. Entonces, como ustedes saben, hay entidades territoriales que cuando han cargado información han podido crear sus propios programas, productos o indicadores, ¿ya? Entonces, yo tengo la opción de escogerlos del catálogo o mirar lo que ya han creado otras entidades territoriales. Entonces, por ejemplo, digamos que un municipio X cargó todo su plan de desarrollo, pero no lo basó en la MGA, en el catálogo, ni en los productos, ni en los programas, nada. Todo lo creo todas sus metas, creo todos sus indicadores y todo lo demás. Entonces, cuando yo le doy buscar aquí, lo que va a hacer el sistema es traerme toda la información. Aquí escogemos el sector, ¿cierto? Los sectores que asocia a la línea, y me va a traer todo lo que otras entidades ya han creado. Esto es con la intención de que no creen más. Posiblemente alguna entidad ya lo creó, pero no quiere decir que esté creado dentro de la MGA, es solamente que está creado dentro del sistema. ¿Cuál es la recomendación? Pues que trabajemos todo desde la MGA. Listo, en la MGA, aquí, si le doy clic aquí, al buscar, entonces en el sector información estadística, aquí el sistema lo que va a hacer es traerme todo lo que está dentro del catálogo. ¿Listo? Entonces aquí estoy asegurándome de que ya estoy pues que estoy trabajando con el catálogo, que estoy haciendo un plan de desarrollo pensando en su planeación y su presupuestación orientada a resultados. La recomendación es que ojalá todos empezáramos a trabajar con el catálogo de la MGA. Entonces aquí, por ejemplo, yo escojo, digamos y luego si me voy al producto, también me va a pasar lo mismo, me va a decir si quiero buscar un producto de la MGA o que de pronto ya hayan creado otras entidades. Pero sepan que estas, creadas por otras entidades, no son del catálogo, son que se crearon y están ahí dentro del sistema por si alguna les sirve, pero pues la recomendación siempre va a ser que escojan las que están dentro del catálogo. ¿Listo? Entonces aquí le doy, digamos, esto y le doy aquí, listo, y entonces aquí estoy ya teniendo en cuenta durante todo este proceso la información del catálogo. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? El último formato del plan indicativo tiene dentro de su información la actualización del catálogo de la MGA. No, el formato Excel no la tiene. Tiene una versión de noviembre, diciembre del año pasado, que fue cuando sacamos ese archivo Excel. Entonces siempre es mejor que de ahora en adelante lo trabajen dentro de la herramienta del KPT, pues porque ahí sí va a estar actualizado constantemente. Y tengo otra pregunta, dice, si en el KPT tengo una versión inicial que cambió completamente, ¿puedo eliminarla totalmente en este momento para cargar el plan de desarrollo nuevo y aprobado? Sí, pueden hacerlo. Pueden ir entonces, si lo que desean es como quitar todo lo que tienen, pues partirían como de cambiar el nombre del plan. En líneas estratégicas habría que eliminar todo lo que se tiene de líneas estratégicas, borrar todo esto y como que volver a empezar más o menos. Pero se puede hacer. Tienen que tener en cuenta eso. Si yo borro una línea estratégica, estoy borrando todo lo que hay de ahí para adelante. Metas de bienestar, programa, productos, todo lo que le asocia a esa línea estratégica, lo estoy borrando al eliminar esa línea. Bueno. Y tenemos ya una pregunta que está relacionada con gestión web. Dice a qué se refiere. ¿Me puede orientar, por favor, ya que no tengo muy claro a qué pertenece? Gracias. O sea, gestión web, de pronto algunos no lo han escuchado o no estuvieron en las jornadas de capacitación de la semana pasada. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que vean nuevamente lo que es gestión web. Entonces,
No sé si ya estamos viendo gestión web. Sí. Listo, gestión web. Entonces, para lo que es la medición del desempeño municipal, aquí cambiamos de chip, nos vamos a MDM. Tenemos un sistema donde nosotros solicitamos diligenciar una información que nos reporten en unas fechas específicas. Ahorita podemos ir a esas fechas nuevamente si quieren. Entonces, la idea es que ustedes tienen ya un usuario y una contraseña de gestión web. Si no la recuerdan, entonces aquí me puedo ir a recuperar la contraseña. Si no recuerdo ni siquiera el usuario, le doy clic aquí para recordar el usuario. Ahora, si el usuario que aparece no lo conozco, no sé quién es y demás, pues deben escribirnos a kpt@dnp.gov.co para que se les cree el nuevo usuario. ¿Ya? Pero entonces aquí, cuando ustedes ingresen con un usuario y contraseña, se van a encontrar algo para este año. Aquí voy a ingresar, digamos acá. Van a encontrar dos módulos, el módulo de transparencia y el módulo de fortalecimiento. En transparencia, entonces, lo que habría que hacer es ir uno a uno por estas partecitas de aquí, respondiendo las preguntas. Entonces, en servicio, por ejemplo, al ciudadano, la entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados, peticiones, quejas, reclamas y denuncias, trámites y servicios, entonces sí o no. Aquí no va a pasar nada porque yo no he ingresado con usuario y contraseña, simplemente estoy viendo, entonces de clic donde yo dé clic no va a pasar nada, pero ustedes cuando ingresen con su usuario y contraseña van a poder seleccionar y acá abajo les va a aparecer la opción de guardar. Recuerden siempre guardar, ir por cada uno de estos módulos respondiendo, y el de fortalecimiento es un poco más largo, tiene más preguntas, entonces no se dejen coger la tarde con esto, pero aquí hay unas preguntas que les hacemos para que ustedes vayan diligenciando. Básicamente es esto, gestión web lo utilizamos para MDM y para otros temas, pero principalmente es para que nos respondan unas preguntas de MDM. Pero aquí se puede consultar, recuperar la contraseña y consultar el usuario, y en el caso de que no lo tengan, nos escriben solicitando el nuevo usuario. ¿Listo? Ahora habían muchas preguntas sobre, denme el correo de Jimena, o dónde está el material, dónde lo puedo descargar, y cuáles son las fechas. ¿Listo? Entonces aquí me voy a ir nuevamente a la presentación. Denme un segundo, vuelvo a la presentación. Listo. Ya estamos viendo entonces la presentación. En cuestión de tiempos. Entonces, en tiempos, como dice aquí, que el aplicativo, bueno, primero que ya se publicó la guía de orientaciones y la circular, esto fue el 18 de mayo, que ya ustedes deben conocer esa guía de orientaciones. Hoy, 8 de junio en la tarde, habilitamos el sistema, ¿no? La apertura de aplicativos para el reporte de gestión web y KPT. ¿Y qué pasa? Que el 16 de julio hacemos un primer corte hasta el 23 de julio, que no quiere decir que los sistemas cierren, los sistemas se mantienen abiertos y habilitados para que ustedes reporten. Simplemente hacemos tomamos una foto en ese momento de la información para ver cómo vamos en el proceso de diligenciamiento y generar alertas en el caso que van a generarse. Entonces no se preocupen, los sistemas van a seguir habilitados. Pues si de aquí hasta el 16 de julio tienen información diligenciada, mucho mejor, pero pues igual hay espacio hasta el 21 de agosto para reportar. Ahí sí, el 21 de agosto gestión web cierra, no van a poder ingresar nuevamente a hacer reportes extemporáneos o hacer modificaciones ni nada. Durante este tiempo, de aquí hasta el 21 de agosto, van a poder hacer todas las modificaciones que quieran al interior de gestión web, cargar información en KPT, pero no, después del 21 de agosto ya gestión web no se habilita para nadie. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, porque sucede siempre que alguien llega un día después, no, es que se me fue la luz, el internet me falló el último día, X y Y razones por las que no se pudo reportar, pero recuerden que tienen más de 2 meses para hacerlo, entonces después de esa fecha no le habilitamos a nadie gestión web. Ténganlo súper presente, ¿vale? Esas son las fechas con relación a gestión web, fechas con relación a reporte en KPT, entonces esperamos que de aquí hasta
hasta el 21 de agosto tengamos cargada la información de la parte estratégica, ya sea homologada o no, ojalá homologada, pero parte estratégica con programación del plan indicativo, programación física y financiera y asociaciones del plan indicativo, de manera que el reporte de avance del 2020 lo empecemos a hacer después de ese 21 de agosto hasta octubre, de agosto, septiembre, octubre, van a ser 2 meses largos también para reportar 2020. Y el 2021, pues después de esto, en noviembre empezaríamos hasta enero, tendríamos otros meses para reportar el avance del 2021. Entonces, las fechas exactas de esto lo vamos a sacar en una circular en el mes de agosto para que estén pendientes. Y el próximo año todo lo que son reportes para seguimiento a planes de desarrollo en KPT, pues va a ser como en estas fechas más o menos, van a ser reportes trimestrales. El primer trimestre del 2022 tendrá que reportarse en abril del 2022, lo que es el segundo trimestre en julio, el tercer trimestre en octubre y el cuarto trimestre en enero del 2023. ¿Listo? Entonces, estas son como fechas y ahora material. Tenemos las 3 videos de capacitaciones, la del 24 de mayo que fue sobre índice de desempeño fiscal y MDM, el 31 de mayo que fue plan indicativo con gobernaciones, el 2 de junio que fue plan indicativo con municipios, todo esto está ya cargado en YouTube. Yo creo que por el chat es que no puedo compartir la presentación por el chat, el Teams en esta versión no me deja compartir la presentación, pero creo que podemos compartirles estos links por el chat para que ustedes puedan hacer todas estas descargas y mirar la información. La guía de orientaciones, aquí está el link, la circular y el material de KPT, pues ya lo vamos a encontrar en el KPT, todo lo que es la unidad. En seguimiento, lo que es seguimiento a planes, la unidad 1, y van a encontrar como todo el material. Durante la semana vamos a estar cargando información. Y todo lo que es entonces ayudas de la MGA, pues ya les había mostrado aquí también unos links de donde está el catálogo, el manual de clasificación programático, el protocolo para la solicitud de productos y el formato. Y por último, pues los correos. Para todo lo que hablamos hace un momento del plan indicativo y todas las dudas que tengan sobre el KPT nos pueden escribir aquí. Todas las dudas que tengan ya más técnicas con relación a la homologación de si este producto hice la solicitud y no se ha creado o hacer la solicitud de creación del producto o esta meta que está en este sector porque está en este sector o qué pasó con el sector tal y esas cosas que son ya más técnicas sobre temas del catálogo las pueden hacer en swiftterritorio@dnp.gov.co. ¿Vale? Y bueno, no sé si hay preguntas adicionales. Aquí intenté responder la mayoría de preguntas que fueron más frecuentes en las jornadas de días anteriores, pero no sé si de pronto pues hay alguna pregunta adicional, algo que se me haya pasado, que pues el equipo me diga que podamos responder en este momento, si no pues esto sería todo con relación a esta jornada de preguntas y respuestas. Bueno, creo que entonces no tenemos como preguntas adicionales en este momento. Esperamos pronto publicar o alimentar ese documento que se empezó el año pasado. Ustedes ya me encuentran un link donde hay preguntas y respuestas. Vamos a alimentar ese documento que ya se había iniciado el año pasado con las preguntas de este año, con las de las últimas jornadas, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Hay algo más, Edgar, que quieras mencionar? No, agradecer, Jime, pues por estas aclaraciones. Yo creo que, mire, con las grabaciones, con todo lo que hemos reiterado, con el material que está disponible y con lo que viene de la estrategia, yo creo que ya cumplimos a cabalidad con darle este recorrido detallado a las entidades. Sabemos que de todas maneras, pues van surgiendo esas dudas como muy pequeñas, muy mecánicas,
Ahora que se abra la plataforma, seguro que van a existir muchas más dudas, pero estamos absolutamente seguros que el trabajo que ha hecho tu equipo, digamos, en general el DNP, pues ha sido justamente tratar de que esta aproximación pues quede muy clara y que realmente la herramienta que viene ahora pues sea útil para las entidades territoriales. Este esfuerzo que se está haciendo de sintetizar estas preguntas, o sea, tú llegas de 300 a estas, más o menos, que fueron las más sustantivas, es un esfuerzo monumental. Entonces, nada, muchísimas gracias. También quería agradecerle al equipo de la Estrategia Gobierno al Plan, que está acá, con quienes vamos a estar también, digamos, colaborando en la territorialización de todos estos instrumentos que vienen para el segundo semestre. De nuestra parte no sería sino eso también, y si quieres entonces, pues cerramos acá el evento. Listo, sí, sí, muchas gracias a todos. Aquí en el chat primero les recomiendo diligenciar la lista de asistencia y aquí en el chat entonces les voy a poner a todos los links que les acabo de mostrar. ¿Listo? Ah, bueno, pero aquí ya creo que les han puesto todo, pero por si acaso aquí va el repaso. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día y gracias por acompañarnos.